Un millonario humilló a un niño pobre por tocar su Lamborghini, sin imaginar que aquel pequeño sería capaz de silenciar a todo un taller y demostrar un talento que nadie esperaba. Se revelaron secretos, se escondieron lágrimas en los ojos y vidas cambiaron para siempre. Una historia de humildad, superación y descubrimientos que te emocionará de principio a fin. Así que suscríbete al canal, dale me gusta a este video y comenta desde donde nos estás viendo. A veces, el mayor genio en una sala es aquel que nadie ve, pero que escucha lo que nadie oye. Existen dos tipos de silencio en el mundo. El primero es aquel vacío, ausente, como el espacio entre las estrellas. El segundo, mucho más raro, es el silencio de la observación, denso, atento, repleto de pensamientos no pronunciados. Era este el silencio que envolvía a Miguel, un niño de 10 años que cargaba cuadernos gastados y ojos curiosos hacia un taller mecánico en los suburbios de Barcelona. Mientras los adultos intercambiaban palabras altas y herramientas pesadas, Miguel existía en los márgenes de la escena, absorbiendo cada ruido, cada síntoma, cada suspiro metálico que las máquinas exhalaban cuando algo no estaba bien. Él no solo oía motores, los comprendía, como quien entiende un idioma secreto que pocos adultos conseguían descifrar completamente. Para el mundo, era apenas un niño flaco que observaba a su padre trabajar. Para las máquinas averiadas, tal vez fuera la única persona en el taller que realmente escuchaba lo que trataban de decir. Aquella mañana de octubre, mientras el sol comenzaba a incendiar el metal de las carrocerías estacionadas, Miguel no sabía que su habilidad de traducir el idioma de los motores sería puesta a prueba de la manera más humillante, y después, de la más extraordinaria. No sabía que, antes del anochecer, no solo un Lamborghini estaría reparado, sino todo un taller transformado, y tal vez, más importante, un hombre que medía el valor por el precio de las cosas. Aprendería a ver riqueza donde menos lo esperaba. Todo comenzó con un toque inocente y una palabra áspera. El rugido irregular llegó antes del coche, un sonido que cortaba el ruido constante del taller como una nota disonante en una sinfonía mecánica. Miguel lo reconoció inmediatamente, un motor V10 respirando fuera de compás. Sus oídos captaron microsegundos de vacilación entre los cilindros, una tos metálica casi imperceptible cuando el motor bajaba de revoluciones. El Lamborghini gris, grafito entró como una nube de tormenta, bajo y amenazador, conducido por un hombre que parecía tan afilado como el diseño del vehículo. Ricardo Méndez era conocido en la ciudad no solo por su fortuna construida en el mercado inmobiliario, sino también por la impaciencia con que trataba cualquier obstáculo en su camino. Y en aquel momento, el obstáculo era su propio coche de 600.000 euros fallando en bajas revoluciones. «Necesito que esto funcione hoy», anunció, arrojando la llave en dirección a Pablo, el dueño del taller. «Tengo un evento corporativo mañana en Sitges. El coche está fallando y perdiendo respuesta». Sin excusas, Pablo asintió, habituado a clientes exigentes, aunque pocos llegaban con vehículos tan caros y temperamento tan corto. Los mecánicos se acercaron al capó del motor como sacerdotes ante un altar, mientras Miguel, magnetizado por la belleza de la máquina italiana, se aproximó algunos pasos. No pudo resistirse. Sus dedos pequeños y limpios, siempre se lavaba las manos antes de entrar al taller, se extendieron para tocar levemente el capó, sintiendo la vibración sutil del metal, como un médico buscando el pulso de un paciente. Fue entonces cuando la voz cortó el aire. Aleja a ese crío sucio de mi coche». Miguel retiró la mano como si hubiera tocado una brasa. Sus ojos castaños, demasiado grandes para el rostro delgado, se encontraron con la mirada furiosa de Ricardo Méndez. «Va a rayar la pintura», continuó el hombre, ajustando el reloj de pulsera que probablemente costaba más que el salario anual del padre de Miguel. «¿Sabes cuánto cuesta un retoque en este coche?» Roberto, padre de Miguel, surgió al lado de su hijo como una sombra protectora. Era un hombre de manos gruesas y palabras económicas, que había aprendido mecánica con su propio padre y ahora sostenía a la familia con aquel conocimiento. El rostro moreno marcado por el sol se tensó, pero la voz permaneció controlada. «Perdone,
señor. Es mi hijo, solo está curioso. La curiosidad no paga las cuentas, cortó Ricardo, con la frialdad de quien está acostumbrado a ser obedecido. Si veo un dedo más en ese Lamborghini, me voy de aquí y además hago ruido en toda la ciudad sobre la falta de profesionalismo de ustedes. El taller se congeló, los mecánicos intercambiaron miradas, el compresor pareció suspirar, y hasta las herramientas en el banco parecían haber disminuido su tintineo metálico. Pablo, tratando de apaciguar la situación, se acercó con una sonrisa conciliadora que no alcanzaba los ojos. Señor Méndez, le garantizo que resolveremos su problema rápidamente. Roberto es nuestro mejor mecánico, y el niño no va a molestar. Roberto, por dentro, sentía la sangre hervir. Pero 20 años, reparando coches, le habían enseñado que hay momentos en que es preciso tragarse el orgullo. Tenía una familia que alimentar y un alquiler atrasado. Llevó a Miguel al fondo del taller, lejos de las miradas, y se agachó para quedar a la altura de su hijo. Quédate conmigo, Miguel. Mira desde lejos, sin tocar nada. El niño asintió, pero sus ojos permanecieron en el Lamborghini. Observó cómo el coche oscilaba sutilmente en marcha lenta, como la carrocería parecía danzar casi imperceptiblemente, el silbido corto que surgía cuando las revoluciones bajaban. En su cuaderno escolar desgastado, anotó con letra menuda y aplicada, posible entrada falsa de aire respiradero o PCV. Miguel no era un niño común. Desde los 5 años, demostraba una habilidad inusual para comprender sistemas. Mientras otros niños desmontaban juguetes por curiosidad, él los desmontaba para repararlos. En el colegio, sus profesores notaban cómo se perdía en pensamientos durante las clases, pero conseguía explicar con precisión cómo funcionaban cosas complejas. Piensa en partes y sistemas, dijo una vez su profesora a la madre, como si viera por dentro de las cosas. En casa, su madre, Luisa, trabajaba como enfermera en turnos nocturnos en el hospital municipal. Ella siempre decía que Miguel tenía oídos de médico, conseguía escuchar lo que otros no oían. Era ella quien insistía para que Roberto llevara al niño al taller cuando no había clase, incluso contra la voluntad inicial del padre, que temía accidentes. Déjalo ver cómo funciona el mundo por dentro, argumentaba Luisa. Es su manera de entender las cosas. Y ahora, apoyado en una pared del fondo, con el cuaderno abierto sobre las rodillas dobladas, Miguel observaba a los veteranos comenzar las pruebas en el Lamborghini con una atención que pocos adultos conseguían mantener. La mañana avanzó como un engranaje atascado. Los mecánicos conectaron el escáner, verificaron códigos de error, revisaron filtros y probaron la presión de combustible. Los resultados eran confusos e inconclusos. La EQ, Unidad de Control Electrónico, mostraba correcciones de mezcla variables, fallos de encendido esporádicos, pero sin señalar claramente la fuente del problema. Ricardo Méndez caminaba por el taller como un felino enjaulado, mirando repetidamente el reloj, hablando por teléfono en voz baja e irritada, lanzando miradas impacientes a los mecánicos que trabajaban. En otro taller, ya habrían resuelto esto, provocó, después de 2 horas de pruebas. ¿Estoy pagando premium para esperar todo el día? Pablo mantuvo la calma estudiada de quien ya había visto clientes difíciles antes. Estamos siendo metódicos, señor Méndez. Es un V10 muy sensible. Mejor acertar a la primera que cambiar piezas al azar y crear nuevos problemas. Cambiaron las bujías, probaron las bobinas, limpiaron el sensor de masa de aire. El problema mejoró ligeramente, pero la marcha lenta continuaba inestable. Roberto se sumergió más profundo en el motor, verificando sensores y conectores. Miguel observaba todo con ojos atentos. En su cuaderno, iba construyendo un diagrama del flujo de aire y combustible del motor, basado en los libros técnicos que hojeaba cuando nadie estaba mirando. Sus oídos captaban cada cambio en el sonido del motor cuando los mecánicos hacían ajustes. Más importante, percibía patrones que los adultos, concentrados en partes específicas, tal vez estaban perdiendo. Cuando el reloj marcó mediodía, Ricardo perdió la paciencia. Pago por resultados, no por ensayo y error. Y sin audiencia infantil, por favor. Fue en ese momento que Miguel,
Después de horas de observación silenciosa, levantó la mano desde el fondo del taller. Un gesto vacilante, casi tímido. «Papá», llamó, en voz baja, «creo que sé dónde está el problema». Roberto cerró los ojos por un segundo, dividido entre el orgullo de padre y el miedo de empeorar la situación ya tensa. «Ahora no, Miguel». Pablo, que había presenciado la increíble capacidad de observación del niño en otras ocasiones, interrumpió inesperadamente: «Habla, Miguel». Corto y directo, el niño tragó saliva, consciente de las miradas que ahora convergían hacia él. Ricardo Méndez cruzó los brazos, con una expresión entre el descrédito y la irritación. Miguel respiró hondo y habló con la claridad de quien visualiza el problema por completo. El silbido aparece cuando bajan las revoluciones. El escáner muestra mezcla corrigiendo para más aire. Si no es más sucio ni cuerpo de mariposa, puede ser fuga de vacío en el respiradero, cerca de la válvula PCV. Algunos modelos tienen una manguera detrás del plenum, lado izquierdo, que se agrieta por calor. Si tiene microfisura, la EQ busca la mezcla. Un silencio diferente se apoderó del taller. No era el silencio incómodo de antes, sino un silencio de sorpresa, casi de admiración. Los mecánicos se miraron entre sí. La explicación era demasiado técnica para un niño de 10 años, pero tenía perfecto sentido. «Vamos a verificar», dijo Roberto, con una mezcla de orgullo contenido y escepticismo profesional. Miguel señaló el camino, desde lejos, sin tocar nada, como había prometido. Los mecánicos desmontaron 2 cubiertas de protección, desplazaron un conducto de admisión y finalmente localizaron la manguera del respiradero, escondida detrás del plenum de admisión. Al examinarla con atención, encontraron exactamente lo que el niño había descrito: una fisura casi invisible en el doblez de la manguera, ennegrecida por el calor constante del motor. Aplicaron la prueba de humo para verificar. La neblina escapó por la grieta microscópica, confirmando el diagnóstico. «Lo encontramos», anunció Pablo, con una mirada rápida en dirección a Miguel. «Microfuga de vacío. En altas revoluciones, la EQ compensa. En bajas, desestabiliza todo». Ricardo Méndez observaba la escena con una expresión difícil de descifrar. Sus ojos iban del niño flaco apoyado en la pared a los mecánicos confirmando el diagnóstico, como si tratara de procesar una ecuación inesperada. Cambiaron la manguera problemática, resetearon las adaptaciones de la EQ, limpiaron el sensor de masa de aire como medida preventiva y sincronizaron el cuerpo de mariposa. Cuando el motor del Lamborghini fue encendido nuevamente, el V10 se asentó perfectamente, sin oscilación, sin silbido, con respuesta inmediata al acelerador. El taller de Pablo era un microcosmos de metal, aceite y sueños. Ubicado en la periferia industrial de Barcelona, ocupaba un galpón antiguo que había sido una pequeña fábrica de autopartes décadas antes. El techo alto, sostenido por vigas de metal pintadas de azul desvaído, albergaba 3 elevadores hidráulicos, bancos alineados contra las paredes y herramientas organizadas en paneles metálicos. El suelo de hormigón pulido guardaba manchas de aceite que contaban historias de 1000 motores diferentes. Las luces fluorescentes creaban sombras profundas bajo los coches elevados, como si allí, en la penumbra debajo de las máquinas, residieran secretos que solo los iniciados podían acceder. El rincón donde Miguel solía quedarse era un pequeño nicho entre una estantería de piezas catalogadas y la máquina de café. Allí había improvisado su puesto de observación. Una caja de plástico volteada servía como banco, y el estante más bajo funcionaba como mesa para su cuaderno. Las paredes del taller contaban su propia historia, calendarios de proveedores de autopartes mostrando coches deportivos y mujeres sonrientes, diplomas de cursos técnicos enmarcados con orgullo, fotografías desvaídas de coches raros que habían pasado por allí. Cerca de la entrada, un tablero de corcho exhibía tarjetas de clientes satisfechos, un testamento visual de la confianza que Pablo había construido a lo largo de 20 años. El aire cargaba una mezcla de aromas que Miguel conocía tan bien como el olor de casa: aceite de motor nuevo, metal calentado, grasa, goma, y el olor penetrante del líquido de frenos. Para muchos, era solo el olor de un taller.
Para Miguel, era el perfume del conocimiento, del trabajo honesto, de la dedicación de su padre. Cuando el Lamborghini entró en aquel espacio, parecía un ser de otro mundo, brillante, agresivo, desplazado. Entre los coches comunes que normalmente ocupaban los elevadores, su gris grafito metálico reflejaba las luces fluorescentes como agua profunda refleja estrellas, creando una aura casi mística alrededor de la máquina italiana. El silencio que siguió al arranque perfecto del motor duró un segundo eterno, como si el tiempo vacilara antes de continuar. Fue Ricardo Méndez quien rompió ese momento, con un suspiro involuntario que parecía contener tanto alivio como confusión. ¿Cuánto tiempo tienes?, vaciló, tratando de encontrar palabras para una situación que nunca imaginó enfrentar. ¿De vida?, intentó bromear, sin gracia. 10 años, señor, respondió Miguel, serio, aún sin moverse de su rincón. Los mecánicos rieron, aliviados. La tensión que había dominado el taller durante toda la mañana comenzó a disiparse como neblina bajo el sol. Roberto mordió el labio para esconder el orgullo que amenazaba desbordarse. Pablo, sintiendo que el momento pedía un reconocimiento, se acercó a Miguel y extendió la mano, como haría con un colega profesional. Buena lectura de síntoma, Miguel. Hablaste poco, hablaste bien. El niño estrechó la mano ofrecida, con una media sonrisa tímida que iluminaba solo un lado del rostro. Sus ojos, sin embargo, brillaban con la satisfacción pura de quien resuelve un rompecabezas complejo. Ricardo Méndez carraspeó, aún manteniendo la pose que su fortuna y posición social le imponían como una armadura. Entonces el diagnóstico infantil. Salvó mi evento. Perfecto, pero el día aún no había terminado sus sorpresas. Mientras los mecánicos evaluaban la marcha lenta final del Lamborghini, un chasquido metálico resonó desde el otro extremo del taller. El elevador hidráulico que sostenía un sedán popular tembló ligeramente al ser bajado. Miguel, con aquella atención selectiva para sonidos fuera de lugar, frunció el ceño. Sus ojos recorrieron el ambiente hasta encontrar la manguera translúcida del manómetro del compresor de aire. Pequeñas burbujas se movían como pececitos dentro del fluido, una señal clara de que el aire estaba entrando donde no debía. Papá, susurró, tirando de la manga de la camisa de Roberto. El compresor está respirando mal. Hay aire entrando en la línea. Roberto, ahora mucho más receptivo a las observaciones de su hijo, verificó inmediatamente. El empalme de la manguera del sistema neumático estaba flojo, permitiendo la entrada de aire en el sistema. Esto sobrecargaba el motor eléctrico, afectaba el rendimiento de las herramientas neumáticas y causaba inestabilidad en el elevador. Apretaron la conexión y sustituyeron la abrazadera desgastada. El efecto fue inmediato. El motor del compresor, que antes emitía un zumbido agudo y constante, bajó el tono a un ronroneo más suave. La llave de impacto, cuando fue probada, funcionó sin los espasmos que los mecánicos se habían acostumbrado a compensar. Animado por el éxito, Miguel comenzó a señalar otros pequeños problemas que sus sentidos agudos habían catalogado. El taladro de banco vibraba fuera de aplomo, había una llave dinamométrica descalibrada, y una de las lámparas fluorescentes emitía un zumbido casi inaudible que indicaba falla inminente en el reactor. Cada corrección, por pequeña que fuera, contribuía a un efecto acumulativo sorprendente. El ritmo del taller comenzó a cambiar. Las herramientas volvieron a sus lugares correctos, los sistemas operaban en armonía, e incluso el sonido ambiente se transformó de caos mecánico a una cadencia productiva. Ricardo Méndez, que ya caminaba hacia la puerta con su llave en manos, se detuvo para observar aquella transformación suceder en cuestión de minutos. Era como si una máquina mayor, el propio taller, estuviera siendo afinada y alineada por un maestro invisible. Repararon mi coche y, por lo visto, su casa también, comentó, con un rastro de admiración involuntaria en la voz. Pablo sonrió, pasando la mano por el cabello grisáceo. A veces nos acostumbramos a un defecto pequeño, pensando que es manera del lugar. Viene alguien con oído fresco y señala. Un silencio respetuoso flotó en el aire por algunos instantes. Todos allí comprendían, de repente, que aquel niño había transformado humillación en método. No había sido golpe de suerte, había sido razonamiento,
escucha atenta y memoria excepcional. Ricardo Méndez miró su coche, ahora ronroneando perfectamente. Miró el taller que parecía funcionar con nueva eficiencia. Finalmente, miró a Miguel, aún en su rincón, observando todo con aquellos ojos grandes y atentos. El empresario respiró hondo, como quien se prepara para algo difícil. Su rostro, normalmente compuesto en líneas severas de autoridad, se suavizó ligeramente. «Debo una disculpa decente», dijo, con una honestidad que parecía costarle esfuerzo. «Fui grosero, y fui injusto». Se acercó a Roberto y extendió la mano. «Su hijo tiene algo raro, algo que no se enseña fácilmente». Hizo una pausa, como si considerara cuidadosamente sus próximas palabras. «Si quieren, puedo presentar un curso técnico que mantengo en un instituto de formación profesional. Tiene beca de estudios, tiene laboratorio de última generación. No prometo nada sin evaluación formal, pero prometo abrir puertas». Roberto parpadeó rápidamente, tratando de controlar la emoción inesperada que amenazaba desbordarse. Sus manos callosas apretaron la mano bien cuidada del empresario. «Agradecemos la oportunidad», dijo, con la dignidad simple que lo caracterizaba. «El resto lo perseguimos nosotros». Antes de salir, Ricardo Méndez dejó sobre el mostrador no solo el pago por el servicio, sino también una tarjeta personal con su número de móvil anotado a mano en el reverso, un gesto raro para alguien de su posición, y dejó, tal vez más importante, un mensaje que parecía dirigido tanto a los presentes como a sí mismo: «La riqueza no compra buen oído». Hoy aprendí eso. El taller permaneció en silencio por algunos segundos después de la partida del Lamborghini. No era un silencio vacío, sino repleto de satisfacción y posibilidades. Miguel, aún procesando todo lo que había sucedido, cerró su cuaderno cuidadosamente. No sabía exactamente qué significaba aquella oferta de curso técnico, pero sintió que algo importante había cambiado, no solo en el taller, sino en su propia vida. «Te lo mereces, hijo», dijo Roberto, poniendo la mano en el hombro del niño. «Siempre merecías más de lo que yo podía dar. Me diste lo más importante, papá», respondió Miguel, con una sabiduría más allá de sus años. «Me enseñaste a escuchar». Aquella noche, al volver a casa, Miguel se sintió diferente. No era solo el orgullo de haber resuelto un problema complejo, o incluso la validación que recibiera de los adultos. Era algo más profundo, la comprensión de que su forma peculiar de percibir el mundo, que tantas veces lo hiciera sentirse extraño o desplazado, era, en realidad, un don valioso. En la cena, contó a la madre lo que había sucedido. Luisa, aún con el uniforme del hospital, escuchó todo con ojos empañados. «Siempre supe que tenías algo especial, Miguel», dijo ella, sosteniendo la mano del hijo sobre la mesa. «Solo necesitábamos que el mundo lo percibiera también». En las semanas siguientes, el efecto Lamborghini transformó el pequeño taller de Pablo. La historia del niño que diagnosticara el problema en un superdeportivo italiano se extendió por la ciudad como fuego en paja seca. Aparecieron clientes nuevos, algunos venidos de lejos, atraídos por la promesa de un taller que resolvía problemas sin cambiar la mitad del coche. Miguel continuaba en su rinconcito, pero ahora tenía una silla apropiada, un pequeño banco y, para su vergüenza y orgullo, un cartel hecho a mano por los mecánicos: «Consultor Junior observa y sugiere». Su presencia en el taller, antes solo tolerada como una concesión a Roberto, se convirtió en un diferencial. Los mecánicos, inicialmente escépticos, comenzaron a consultar al niño cuando se enfrentaban con diagnósticos difíciles. Descubrieron que sus oídos captaban sutilezas que incluso los más experimentados a veces perdían. Cada alerta de Miguel prevenía un regreso al servicio, un retrabajo, una pérdida. Pablo comenzó a entender que arreglar todo no significaba cambiar piezas indiscriminadamente, significaba afinar el conjunto, comprender la máquina como un sistema integrado, exactamente como Miguel siempre había visto. En casa, la atmósfera también cambió. Roberto, que siempre había sido un padre amoroso pero reservado, comenzó a dedicar más tiempo a explicar conceptos técnicos al hijo, reconociendo finalmente que no estaba solo satisfaciendo una curiosidad infantil, sino cultivando un talento genuino.
Luisa reorganizó sus turnos en el hospital para estar presente las tardes de sábado, cuando Roberto llevaba a Miguel a explorar chatarrerías en busca de piezas interesantes o visitar tiendas de autopartes para conocer nuevos equipos. Cierta tarde, casi un mes después del incidente, un sub de lujo se estacionó frente al taller. Ricardo Méndez bajó del vehículo, vistiendo ropas más casuales que en el primer encuentro, pero aún irradiando el aura de alguien habituado al mando. Vine a hacer la revisión, anunció, entregando la llave del SUV a Pablo. Entonces, su mirada encontró a Miguel, que organizaba herramientas en un banco, y vine a traer una noticia. Se acercó al niño, que lo observaba con una mezcla de cautela y curiosidad. El instituto quiere conocerte, Miguel. Una prueba corta, una conversación informal. Si te gusta, puedes comenzar un módulo de iniciación en sistemas automotrices los sábados. Los ojos del niño se abrieron, iluminados por una esperanza que apenas osaba creer. ¿Puedo?, preguntó, mirando al padre. Roberto asintió, con una sonrisa contenida. Puedes, respondió Ricardo, porque te lo ganaste. Aquel sábado, Miguel entró por primera vez en un laboratorio técnico profesional, el Instituto de Formación Tecnológica, mantenido por la Fundación de Ricardo Méndez. Era un mundo aparte, aulas amplias con equipos de última generación, maquetas de motores seccionados, sensores en bancos de prueba, y diagramas electrónicos exhibidos en pantallas de alta definición. Usando guantes de látex para proteger componentes sensibles, Miguel tocó un sensor de masa de aire desmontado, sopló levemente sobre él y observó, maravillado, cómo el gráfico en la pantalla respondía instantáneamente a su acción. Sonrió de esa manera, que solo quien encuentra su verdadero lugar en el mundo consigue sonreír, una sonrisa que viene de dentro, que ilumina no solo el rostro, sino todo el ser. El profesor que lo evaluó, un ingeniero veterano con décadas de experiencia, quedó impresionado con la intuición natural del niño para sistemas mecánicos y electrónicos. Tiene lo que llamamos pensamiento sistémico, explicó más tarde a Roberto y Luisa. Ve conexiones donde la mayoría ve solo partes aisladas. Es raro, especialmente a esta edad. De vuelta al taller, Miguel trajo consigo no solo la confirmación de su plaza en el curso, sino también una idea simple que aprendiera en aquella primera visita al laboratorio, una pizarra blanca para organizar síntomas e hipótesis. Cada coche que entraba al taller pasaba a recibir 3 columnas anotadas con marcador: ruido, olor, comportamiento, hipótesis y pruebas. Menos adivinación, más método. El impacto fue inmediato. El tiempo promedio de diagnóstico disminuyó significativamente. La satisfacción de los clientes aumentó. El ambiente de trabajo mejoró, con menos frustración y más cooperación. La caja del taller reflejó estos cambios positivos. Para Miguel, cada sábado en el instituto abría nuevos horizontes. Aprendió sobre sensores, actuadores, sistemas de gestión electrónica, diagnósticos por osciloscopio. Sus habilidades naturales, ahora cultivadas por instructores calificados, florecían como semillas plantadas en suelo fértil. En casa, transformó un rincón del pequeño apartamento en su estación de estudios, con libros técnicos prestados, diagramas dibujados a mano, eventualmente, una computadora usada que Ricardo ayudó a la familia a adquirir para que el niño pudiera acceder a simuladores y cursos online. Luisa, observando al hijo absorber conocimiento con aquella intensidad tranquila que siempre lo caracterizara, comentó cierta noche con Roberto: ¿sabes lo que más me impresiona? Sigue siendo el mismo Miguel. Toda esta atención, todas estas oportunidades, y sigue siendo gentil, sigue siendo observador, sigue queriendo solo comprender cómo funcionan las cosas. Roberto, que lavaba los platos de la cena, asintió. Algunas personas cambian cuando son reconocidas, otras solo se vuelven más ellas mismas. Ricardo Méndez, cumpliendo su promesa de abrir puertas, pasó a visitar el taller con regularidad, no solo para mantenimiento de sus vehículos, sino para acompañar el progreso de Miguel y, gradualmente, para algo que sorprendió a todos: aprender. Tengo coches desde hace 20 años y nunca entendí realmente cómo funcionan, admitió cierta vez,
mientras observaba a Miguel explicar pacientemente el funcionamiento de un sistema de inyección directa. Siempre tercericé ese conocimiento. Poco a poco, el empresario que medía valor por el precio de las cosas comenzó a apreciar un tipo diferente de riqueza, la comprensión profunda, la curiosidad genuina, la satisfacción de resolver problemas con las propias manos. En una de las visitas, trajo un regalo para Miguel, un estetoscopio mecánico profesional, de esos usados para localizar con precisión ruidos en motores. El instrumento, con su cable metálico y amplificador, encajaba perfectamente en las manos del niño. Para quien sabe escuchar, dijo Ricardo, con un respeto que, meses antes, habría sido impensable. Miguel agradeció, con aquella seriedad tranquila que lo caracterizaba. No era un juguete lo que recibía, sino una herramienta, un reconocimiento de su capacidad. En el instituto, sus profesores comenzaron a notar algo más allá de la aptitud técnica, una capacidad natural de traducir conceptos complejos en explicaciones simples. Cuando otros estudiantes, muchos bastante mayores que él, tenían dificultades, Miguel conseguía explicar de una forma que hacía lo complejo accesible. No usaba jerga innecesaria ni simplificaba demasiado. Encontraba analogías, imágenes mentales que conectaban lo abstracto con lo concreto. «Tienes don para enseñar», comentó uno de los instructores después de observarlo ayudar a un compañero a comprender el funcionamiento de un sistema de frenos ABS. «Consigues ver el problema por los ojos de quien está aprendiendo». Miguel sonrió, sorprendido. Nunca había pensado en sí mismo como profesor. Estaba solo compartiendo lo que veía con tanta claridad en su mente. 6 meses después del incidente del Lamborghini, el pequeño taller de Pablo se había transformado. El cuadro de síntomas e hipótesis había evolucionado a un sistema digital, con fotos y grabaciones de audio. Herramientas nuevas compartían espacio con las antiguas, y una pequeña biblioteca técnica ocupaba una estantería cerca de la oficina. La clientela había cambiado también. Ahora incluía propietarios de vehículos de lujo que preferían el diagnóstico preciso del taller de barrio a los cambios de piezas caros y muchas veces innecesarios de los concesionarios. El propio Miguel estaba diferente, no solo por el conocimiento técnico, que acumulaba rápidamente, sino por una confianza tranquila que emanaba de él. Ya no era el niño que se escondía en los rincones con su cuaderno. Era una presencia respetada, tanto en el taller como en el instituto. En una tarde particularmente movida, Ricardo llegó sin avisar, trayendo consigo una sorpresa, un representante de la mayor red de talleres especializados del sur del país. «Vine a ver con mis propios ojos este laboratorio móvil que dicen que han montado aquí», dijo el hombre, un ejecutivo de mediana edad con ojos evaluadores. Ricardo no para de hablar sobre la revolución de diagnóstico que han implementado. Pablo, siempre modesto, se aseguró de explicarle. La mayoría de las ideas vinieron de aquel chico de allí, señaló a Miguel, que calibraba un medidor de presión en el otro lado del taller. Él trajo el método, nosotros solo seguimos. El ejecutivo alzó las cejas, sorprendido al ver a un niño de apariencia tan común. «Increíble», murmuró. «¿Y cuál es el secreto?». Pablo reflexionó por un momento antes de responder. Él escucha. No solo oye, sino que escucha de verdad. Las máquinas, las personas, todo el ambiente. Y después conecta los puntos que el resto de nosotros ni percibe que existen. La visita culminó en una propuesta que cambiaría el rumbo del taller, una asociación para transformar el local en un centro de entrenamiento práctico para mecánicos de la red, con Pablo como coordinador y Roberto como instructor principal. El taller continuaría, atendiendo clientes, pero también recibiría grupos para aprender el método Miguel, como bromeaban los mecánicos. Cuando la propuesta fue presentada formalmente, en una pequeña reunión después del horario, Miguel estaba presente, sentado entre el padre y la madre, que había conseguido un permiso del hospital para la ocasión. Escuchó los planes con la misma atención concentrada con que escuchaba motores. «¿Y tú, Miguel?», preguntó el ejecutivo, volviéndose hacia el niño. «¿Qué opinas de todo esto?». Miguel reflexionó antes de responder, pesando las palabras como hacía con las herramientas. «Creo que hay algo más importante que arreglar coches»,
dijo finalmente, es enseñar a otras personas a escuchar lo que los coches están diciendo. Ricardo sonrió, reconociendo en las palabras del niño el mismo insight que lo hiciera cambiar su propia perspectiva meses atrás. Exactamente por eso queremos invertir en el método de ustedes, confirmó el ejecutivo. No es solo sobre piezas y herramientas, es sobre una forma diferente de abordar problemas. Aquella noche, caminando a casa bajo un cielo estrellado, la familia conversó sobre los cambios que se anunciaban. Luisa, siempre práctica, se preocupaba por la educación formal de Miguel. El colegio sigue siendo prioridad, insistió. El conocimiento técnico es valioso, pero necesita base sólida. Roberto concordó, abrazando al hijo por los hombros. El instituto ya acordó adaptar los horarios para no interferir con las clases. Y estamos conversando sobre un programa especial para cuando llegue al bachillerato. Miguel caminaba entre los padres, absorbiendo la conversación como absorbía todo, profundamente, completamente. La mención al futuro distante, el bachillerato, una carrera parecía al mismo tiempo aterradora y emocionante, pero había aprendido que los grandes sistemas, sean mecánicos o humanos, funcionan mejor cuando encuentran su propio ritmo natural. Un paso a la vez, murmuró, más para sí mismo que para los padres. Como resolver un problema complicado. Las semanas siguientes trajeron cambios rápidos. El taller ganó una pequeña aula improvisada, con una pizarra mayor y asientos para 10 personas. Un técnico en informática, amigo de Pablo, instaló un sistema básico de grabación para documentar diagnósticos interesantes. Roberto, siempre reservado, sorprendió a todos con su habilidad natural para explicar procesos prácticos, y Miguel, dividiendo su tiempo entre colegio, instituto y taller, encontró un nuevo papel, era el traductor entre mundos. Conseguía explicar conceptos académicos en lenguaje de taller y transformar el conocimiento práctico de los mecánicos en principios claros que podrían ser enseñados y replicados. Si esta historia ya está tocando tu corazón, aprovecha para suscribirte ahora al canal. Aquí encuentras siempre historias que inspiran, emocionan y muestran que la vida puede cambiar en un instante. En una mañana de sábado, casi un año después del incidente del Lamborghini, Ricardo llegó al instituto conduciendo personalmente un vehículo raro, un clásico italiano de los años 1960. Restaurado pero presentando un problema intermitente de encendido que había desconcertado a 3 talleres especializados. Traje un desafío para ustedes, anunció al pequeño grupo de sábado, donde Miguel ahora actuaba como asistente del instructor. Este coche me está volviendo loco desde hace 3 meses. Fue una prueba real para el método que estaban desarrollando. Los alumnos, mecánicos experimentados de diversos talleres de la red formaron equipos para analizar los síntomas. Miguel coordinó el proceso de documentación, grabando los sonidos del motor en diferentes situaciones, organizando las hipótesis en la pizarra, guiando la investigación sistemática. Ricardo observaba, impresionado con la transformación del niño tímido que conociera un año antes. Miguel aún era callado, aún observaba más de lo que hablaba, pero ahora había una claridad en sus intervenciones, una confianza serena que elevaba a todos a su alrededor. Después de 3 horas de investigación metódica, encontraron la causa, un problema en la distribución eléctrica original, agravado por una modificación bien intencionada pero mal ejecutada durante la restauración. El problema no estaba en una pieza específica, sino en la interacción entre sistemas que habían sido alterados en épocas diferentes. Hicieron en una mañana lo que especialistas no consiguieron en meses, admitió Ricardo, genuinamente impresionado, y la diferencia no fue tecnología avanzada, fue método. Aquella tarde, mientras los mecánicos implementaban la solución, Ricardo invitó a Miguel a un café en la cafetería cerca del instituto, un gesto que habría sido impensable en el primer encuentro de ellos. «Sabes, Miguel», dijo el empresario, revolviendo el azúcar en su taza, «he estado pensando mucho sobre aquel primer día, sobre cómo te juzgué por la apariencia, por la edad». El niño escuchaba atentamente, con aquella concentración tranquila que lo caracterizaba. «Desperdicié décadas evaluando personas por los estándares equivocados»,
continuó Ricardo. ¿Cuántos talentos extraordinarios dejé pasar porque no estaban en el envase que yo esperaba? Miguel consideró la pregunta por un momento antes de responder. El Señor solo hizo lo que la mayoría hace. Vemos lo que esperamos ver. Ricardo sonrió, sorprendido una vez más por la madurez de aquellas palabras. ¿Y cómo aprendiste a ver más allá de lo esperado? Miguel se encogió de hombros, un gesto raro de incertidumbre. Creo que siempre fui así. Las máquinas no mienten para agradar a nadie, solo hacen ruidos, tienen comportamientos. Si prestas atención de verdad, te cuentan lo que está pasando. ¿Y las personas? ¿También consigues leerlas así? El niño sonrió levemente, la primera sonrisa verdaderamente relajada que Ricardo veía en él. Las personas son más complicadas que las máquinas. Tienen más variables. Ambos rieron, compartiendo un momento de comprensión mutua que trascendía las diferencias de edad, clase social y experiencia. Al retornar al instituto, encontraron el coche clásico funcionando perfectamente, su motor antiguo cantando con la precisión y el carácter que sus creadores habían intentado 6 décadas antes. Gracias, dijo Ricardo, dirigiéndose no solo a Miguel, sino a todos los involucrados. No solo arreglaron un coche, restauraron su alma. Los meses siguientes consolidaron la transformación iniciada con aquel encuentro improbable entre un niño observador y un empresario impaciente. El programa de entrenamiento creció, atrayendo mecánicos de otras provincias. La metodología fue documentada y comenzó a ser implementada en otros talleres de la red. Pablo, Roberto y el equipo original se convirtieron en referencias en diagnóstico avanzado. Miguel, ahora con 11 años, continuaba dividiendo su tiempo entre el colegio regular, donde sus notas mejoraron significativamente, gracias a la confianza adquirida y su educación técnica especial. El instituto, reconociendo su talento excepcional, creó un programa personalizado que permitiría al niño avanzar en su propio ritmo, equilibrando teoría y práctica. En casa, el pequeño apartamento de la familia ganó más libros, una computadora mejor y, tal vez más importante, una atmósfera de posibilidades. Luisa, viendo al hijo florecer, comenzó a considerar retomar sus propios estudios, un sueño que había aplazado cuando quedó embarazada joven. Nunca es tarde para aprender algo nuevo, comentó Miguel, cuando la madre mencionó la posibilidad de hacer una especialización en enfermería. Aprendí eso contigo, respondió ella, abrazando al hijo. Ricardo Méndez, cumpliendo una promesa más, creó en el instituto un programa de becas para jóvenes talentos de comunidades desfavorecidas, inspirado directamente por la experiencia con Miguel. Se llamaba, apropiadamente, Proyecto Escuchar, y buscaba identificar y nutrir habilidades especiales que podrían pasar desapercibidas en el sistema educacional tradicional. No estamos solo formando técnicos, explicaba él en una presentación para potenciales patrocinadores. Estamos desarrollando una nueva generación de solucionadores de problemas, personas que ven sistemas donde otros ven solo piezas. En una tarde de primavera, casi 2 años después del incidente original, el mismo Lamborghini gris grafito entró al taller para una revisión programada. El vehículo, aún impresionante, parecía ahora extrañamente familiar, casi como un viejo amigo retornando después de un largo viaje. Miguel, más alto y confiado, pero con la misma mirada atenta, observó el coche entrar. Sonrió a Ricardo, que bajaba del vehículo con una expresión muy diferente de aquella primera visita, relajada, amigable, sin la tensión que antes parecía definirlo. ¿Cómo está nuestro amigo italiano?, preguntó Miguel, acercándose al coche. Perfecto, gracias a ti, respondió Ricardo. No tuvo más ningún problema desde aquel día. Mientras los mecánicos iniciaban la revisión de rutina, Ricardo apartó a Miguel para una conversación reservada. Tenía novedades importantes. El programa de becas fue aprobado por el Consejo de la Fundación. Va a comenzar oficialmente el próximo semestre, con 10 plazas. Los ojos del niño brillaron con genuina alegría. Eso es increíble. ¿Cuántas personas van a tener la misma oportunidad que yo tuve? En realidad, continuó Ricardo, queríamos que participaras del proceso de selección, no para decidir quién entra.
tenemos un equipo para eso, sino para conversar con los candidatos. Tienes una perspectiva única. Miguel ponderó la propuesta por un momento. Puedo intentar, pero no sé si sabría qué buscar. Busca lo que tenías aquel día, la capacidad de escuchar más allá de lo obvio, de conectar puntos que otros ni perciben. Ese tipo de talento aparece en las áreas más inesperadas. Aquella conversación plantó una semilla que crecería en los años siguientes. Miguel, a medida que avanzaba en su educación técnica irregular, desarrolló una sensibilidad para identificar talentos especiales en otros jóvenes, particularmente aquellos que, como él en el pasado, parecían desplazados en los ambientes educacionales tradicionales. El proyecto Escuchar se convirtió en más que un programa de becas, se transformó en una incubadora de talentos diversos, abarcando no solo mecánica y electrónica, sino también programación, diseño, música, cualquier campo donde la capacidad de percibir patrones sutiles y conexiones no obvias pudiera florecer. En una mañana de invierno, 3 años después del encuentro inicial, Miguel, ahora un adolescente de 13 años con voz en transición y una confianza tranquila, recibió una visita inesperada en el instituto. Un hombre en los 50 años, vistiendo el uniforme de una empresa de autobuses, pidió hablar con el niño que arregló el Lamborghini. Mi hijo tiene 10 años, explicó el hombre, con una mezcla de orgullo y preocupación en la voz. En el colegio dicen que tiene déficit de atención, que no se concentra, pero en casa, desmonta y remonta cualquier cosa que encuentra. Entiende de fontanería, de eléctrica, arregla todo. Paso el día conduciendo autobuses y por la noche me hace preguntas sobre el motor que ni yo sé responder. Miguel escuchó atentamente, reconociendo en aquella descripción ecos de su propia infancia. ¿Cómo se enteró de mí?, preguntó, curioso. El mecánico de la empresa me contó sobre este lugar, sobre la historia del niño que oía máquinas. Pensé que, tal vez ustedes pudieran entender a mi hijo. Aquella tarde, Miguel conoció a Julio, un niño flaco con ojos inquietos que se iluminaron al ver los talleres del instituto. Mientras conversaban sobre motores de autobús, Miguel reconoció en el chico aquella misma capacidad de visualizar sistemas completos, de comprender intuitivamente cómo las partes interactuaban para formar el todo. Tiene el mismo don que tú, comentó Ricardo, que observaba la interacción a distancia, la misma forma de ver el mundo. Miguel asintió, sintiendo una responsabilidad nueva y significativa. Vamos a ayudarlo a encontrar su camino, como ustedes hicieron conmigo. En las semanas siguientes, Julio fue integrado al programa especial del instituto, recibiendo orientación personalizada que respetaba su estilo único de aprendizaje. Miguel, naturalmente, se convirtió en su mentor, aunque insistía que estaban solo, aprendiendo juntos. Al ver a Julio florecer en el ambiente adecuado, Miguel comprendió más profundamente la importancia de lo que había sucedido en su propia vida. No había sido solo sobre arreglar un Lamborghini o desarrollar un método de diagnóstico, había sido sobre reconocer el valor de diferentes formas de percibir el mundo, de procesar informaciones, de resolver problemas. En una tarde tranquila, mientras orientaba a Julio en la calibración de un equipo, Miguel notó a Ricardo, observándolos con una sonrisa contemplativa. ¿Qué pasa?, preguntó el adolescente. Estaba pensando en cómo las cosas se conectan, respondió el empresario. Un encuentro difícil, una humillación transformada en oportunidad, y ahora esto, una cadena de eventos positivos que continuará mucho más allá de lo que podemos ver. Miguel asintió, comprendiendo perfectamente. Como un buen diagnóstico, comentó, resuelve no solo el problema actual, sino que previene fallas futuras. Ricardo rió, apreciando la analogía técnica. Exactamente, y todo comenzó porque un chico tuvo coraje de hablar, incluso después de ser menospreciado. Miguel sonrió, recordando aquel día que parecía simultáneamente tan distante y tan presente. En realidad, todo comenzó porque alguien finalmente decidió escuchar. En el patio del instituto, bajo el sol suave de final de tarde, un nuevo Lamborghini, esta vez amarillo, estaba estacionado para una demostración técnica. A su alrededor, jóvenes estudiantes observaban con la misma admiración que Miguel sintiera años antes, pero ahora, además de la admiración,
Había comprensión, no era solo una máquina cara y bonita, sino un sistema complejo y fascinante que contaba su propia historia para quien supiera escuchar. Y en un rincón de aquel patio, un niño de 10 años ajustaba un estetoscopio mecánico sobre el motor de un autobús escolar en mantenimiento, mientras su mentor de 13 años observaba con aprobación. La cadena de reconocimiento y oportunidad continuaba, expandiéndose como ondas en un lago. Ricardo, observando aquella escena, murmuró para sí mismo las mismas palabras que había dicho 3 años atrás, pero ahora como una verdad consolidada en vez de un descubrimiento sorprendente: nunca más juzgo talento por la ropa, por la edad o por el silencio. La historia de Miguel no paró en aquel momento, en el patio del instituto. En los años siguientes, su vida se transformaría de maneras que ni él mismo podría imaginar en aquel día en que un Lamborghini temperamental entró al taller de su padre. Cuando Miguel cumplió 15 años, el proyecto Escuchar ya se había expandido a 3 comunidades autónomas del sur y había formado más de 50 jóvenes talentos. El modelo de diagnóstico, desarrollado inicialmente para vehículos, había sido adaptado para otros campos: electrónica industrial, domótica, e incluso para sistemas de gestión hospitalaria, una adaptación que Luisa, ahora especialista en enfermería de emergencia, había ayudado a implementar. Lo que comenzara como un método para oír máquinas había evolucionado hacia una filosofía más amplia de solución de problemas: observar patrones, identificar anomalías sutiles, comprender sistemas como organismos vivos e interconectados. Era un enfoque que valoraba igualmente la intuición y el rigor metodológico, el conocimiento tácito y la documentación precisa. En un aniversario simbólico, 5 años después del incidente del Lamborghini, Ricardo organizó un evento especial en el instituto, reuniendo a todos los jóvenes que habían pasado por el programa, así como los instructores, patrocinadores y familias. El patio, decorado con simplicidad elegante, albergaba una exposición que contaba la historia del proyecto a través de fotos, videos y testimonios. En el centro del patio, como pieza principal de la exposición, estaba el mismo Lamborghini gris grafito del primer encuentro, ahora acompañado por un panel que narraba el episodio que diera origen a todo. Al lado del coche de lujo, contrastando deliberadamente, estaba el viejo compresor del taller de Pablo, aquel mismo que Miguel identificara como respirando mal en aquel primer día. Miguel, ahora un joven de 15 años, alto y aún delgado, pero con una presencia serena y confiada, caminaba entre los invitados con Julio, su primer aprendiz y ahora amigo cercano. Ambos vestían camisas azules con el logotipo del programa, una representación estilizada de ondas sonoras formando un oído humano. «Parece que fue ayer», comentó Julio, mirando al Lamborghini. «Cuando me contaste esta historia por primera vez, pensé que era inventada». Miguel sonrió, aún incómodo con la atención que su historia recibía. «A veces yo también pienso que fue un sueño. Tantas cosas cambiaron desde entonces, para mejor», afirmó Julio, con la convicción de quien conocía bien el antes y el después. ¿Cuántos de nosotros estaríamos aquí si aquel coche no se hubiera roto aquel día específico? La pregunta flotó en el aire, cargada de posibilidades alternativas que nunca se concretarían. Miguel reflexionó sobre los caminos de la vida, como momentos aparentemente negativos pueden ser el catalizador para transformaciones profundas y positivas. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de su padre. Roberto, ahora coordinador técnico del instituto, mantenía las manos callosas de una vida de trabajo manual, pero sus ojos revelaban una confianza y satisfacción que antes no poseía. «Tu madre acaba de llegar», anunció él. «Vino directo del hospital. Ricardo va a hacer el discurso de apertura en 15 minutos». Miguel asintió, caminando al lado del padre hacia la entrada. Mientras atravesaban el patio, Roberto puso la mano en el hombro del hijo, un gesto que se había vuelto más frecuente con el pasar de los años. «Orgulloso de ti, hijo, no solo por lo que conquistaste, sino por quien sigues siendo». Era un elogio que Miguel valoraba especialmente. A pesar de todos los cambios, de todas las oportunidades y reconocimientos,
se había esforzado para mantener la esencia de aquel niño observador que creía que todas las máquinas tenían algo que decir, y, por extensión, todas las personas también. Luisa esperaba cerca de la entrada, aún usando la bata del hospital bajo la chaqueta ligera. Sus cabellos, ahora con algunos hilos plateados, enmarcaban un rostro que cargaba el cansancio de un turno largo, pero también el brillo de una satisfacción profunda. Abrazó al hijo con aquel afecto incondicional que siempre había sido su puerto seguro. Perdón por el retraso, dijo ella. Tuvimos una emergencia de último momento. Lo importante es que estás aquí, respondió Miguel, percibiendo el olor característico de alcohol y antiséptico que siempre acompañaba a la madre después del trabajo, un aroma que, para él, representaba cuidado y dedicación. La familia caminó junta hacia el escenario improvisado donde Ricardo ya se preparaba para hablar. El empresario, ahora en los 50 años, mantenía la postura elegante y la mirada penetrante, pero había en él una suavidad que no existía cuando Miguel lo conociera. Los años de involucramiento con el proyecto habían transformado no solo las vidas de los jóvenes participantes, sino también la suya propia. Bienvenidos a esta celebración especial, comenzó Ricardo, su voz amplificada por los altavoces. Estamos aquí para marcar 5 años de una jornada extraordinaria que comenzó de la manera más improbable, con un superdeportivo italiano temperamental y un niño que sabía escuchar lo que las máquinas trataban de decir. Una ola de sonrisas recorrió el público, muchos mirando en dirección a Miguel, que sintió las mejillas calentarse ligeramente. Lo que celebramos hoy no es solo el éxito de un programa educacional o el número de jóvenes talentos que pasaron por aquí. Celebramos un cambio de paradigma, la comprensión de que la excelencia puede surgir de los lugares más inesperados y que nuestro papel, como sociedad, es crear condiciones para que esos talentos florezcan. Ricardo hizo una pausa, mirando directamente a Miguel. Hace 5 años, yo era un hombre diferente, medía valor por el precio de las cosas y personas por el estatus que ocupaban. Fue necesario que un niño de 10 años me enseñara una de las lecciones más valiosas de mi vida, que la verdadera riqueza está en la capacidad de percibir lo que otros no ven o no oyen. El discurso continuó, relatando la evolución del proyecto, los desafíos enfrentados y superados, las vidas transformadas. Miguel escuchaba atentamente, como siempre hacía, pero su mente también viajaba a través de los años, recordando momentos clave de aquella jornada extraordinaria. Recordó el primer día en el instituto, del miedo y emoción al entrar en aquel mundo nuevo, de las noches estudiando más allá del horario escolar, absorbiendo conocimientos técnicos con una sed que parecía insaciable, de los primeros reconocimientos y de la extraña sensación de ser visto como especial por hacer algo que, para él, parecía tan natural como respirar. Se acordó del momento en que comenzó a enseñar a otros, primero Julio, después más jóvenes que llegaban al programa con historias similares, talentos incomprendidos, mentes que procesaban informaciones de formas no convencionales, niños etiquetados como difíciles o desatentos que, en el ambiente correcto, se revelaban genios en potencial. Recordó también las dificultades de las noches en que el cansancio lo hacía cuestionar si conseguiría equilibrar colegio regular, estudios técnicos y responsabilidades crecientes, de los momentos de duda sobre su futuro, de las presiones que aumentaban a medida que más personas depositaban expectativas sobre sus hombros, y se acordó, con especial cariño, de las pequeñas victorias diarias, cada coche arreglado, cada sistema comprendido, cada joven que encontraba su camino gracias al programa que su historia había inspirado. Los aplausos para él. Discurso de Ricardo trajeron a Miguel de vuelta al presente. El empresario ahora lo llamaba al escenario, junto con los otros jóvenes que habían sido pioneros en el programa. En el camino hasta el escenario, Miguel pasó por el Lamborghini expuesto y no resistió tocar levemente el capó, como hiciera 5 años antes. Esta vez, no hubo reprimenda, solo una sonrisa cómplice de Ricardo, que observaba el gesto desde el escenario. Cuando los jóvenes se alinearon al lado del empresario, Miguel notó, como eran diferentes entre sí, venían de backgrounds diversos,
tenían personalidades distintas, intereses variados. Lo que los unía no era la semejanza, sino el hecho de que cada uno de ellos veía el mundo desde una perspectiva única y valiosa. Estos jóvenes, anunció Ricardo, son solo el comienzo. Nuestra próxima meta es expandir el programa para todo el país en los próximos 5 años, identificando y nutriendo talentos especiales en cada región, cada comunidad. Los aplausos fueron entusiastas. Miguel, mirando a la platea, vio a su padre y a su madre en la primera fila, sus rostros iluminados por un orgullo que no necesitaba palabras. Vio a Pablo, el dueño del taller donde todo comenzara, ahora coordinador regional del programa. Vio a los mecánicos que habían presenciado su primer diagnóstico, muchos de ellos ahora instructores, y vio decenas de rostros jóvenes, algunos conocidos, otros nuevos, todos parte de una comunidad que había crecido a partir de aquel momento singular. Después de la ceremonia oficial, mientras los invitados circulaban por la exposición, Miguel encontró un momento de quietud cerca del viejo compresor del taller. El equipo, ahora una pieza de museo, traía consigo memorias vívidas de aquel primer día. ¿Aún estás oyendo máquinas?, preguntó una voz familiar. Ricardo se había acercado silenciosamente, 2 vasos de zumo en manos. Ofreció uno a Miguel. Siempre, respondió el joven, aceptando la bebida. Pero ahora oigo otras cosas. También, ¿cómo qué? Miguel consideró la pregunta por un momento. Historias. Cada persona que llega al programa trae una historia que, de alguna forma, se conecta con la mía. Caminos diferentes que llevan al mismo lugar. La búsqueda por comprensión, por pertenencia. Ricardo asintió, comprendiendo perfectamente. ¿Sabes lo que más me impresiona de ti, Miguel? No es tu talento técnico, que es excepcional. Es tu capacidad de permanecer centrado, auténtico. Mucha gente se pierde cuando encuentra éxito joven. Tengo buenos ejemplos en casa, respondió Miguel, mirando en dirección a sus padres, que conversaban con otros invitados, y aprendí temprano que lo importante no es cuánto sabes, sino cómo usas ese conocimiento para ayudar a otros. Permanecieron en silencio por un momento, observando el movimiento de la fiesta. Fue Ricardo quien rompió el silencio, con una pregunta que parecía haber esperado el momento adecuado para ser hecha. ¿Ya pensaste en qué quieres hacer? Después de terminar el bachillerato, falta poco más de 2 años. La pregunta no sorprendió a Miguel. A los 15 años, ya estaba adelantado en los estudios y consideraba sus opciones para el futuro. Estoy entre ingeniería mecatrónica y medicina, respondió, con la honestidad directa que lo caracterizaba. Me gustan los sistemas complejos, sea en máquinas o en el cuerpo humano. Ricardo alzó las cejas, genuinamente interesado. ¿Medicina? Eso es nuevo. Miguel sonrió levemente. No tan nuevo. Crecí oyendo a mi madre hablar sobre diagnósticos, sobre cómo pequeños signos pueden indicar problemas mayores. No es tan diferente de lo que hago con máquinas. ¿Y tu madre? ¿Qué opina? Ella dice que debo seguir el camino que me haga feliz, pero creo que estaría orgullosa si eligiera medicina. Sería una forma de unir los mundos de mis padres. Ricardo asintió, comprendiendo la profundidad de aquella reflexión. Bueno, sea cual sea tu elección, sabes que tendrás todo el apoyo necesario. Te lo ganaste con tu propio mérito. Miguel agradeció con un gesto de cabeza. A pesar de todas las oportunidades que surgieron en su vida en los últimos años, nunca dio nada por sentado. Cada conquista era resultado de trabajo duro, dedicación y una curiosidad genuina que lo impulsaba constantemente. La conversación fue interrumpida por Julio, que se acercó con entusiasmo. Miguel, tienes que ver esto. La gente de la filial de Valencia trajo un simulador de diagnóstico increíble. Están todos esperando que lo pruebes. Con una sonrisa para Ricardo, Miguel siguió al amigo hasta el otro lado del patio, donde un grupo de estudiantes e instructores se reunía alrededor de un equipo sofisticado. Ricardo lo observó alejarse, reflexionando sobre cómo aquel encuentro improbable, 5 años antes, había cambiado no solo la vida de Miguel, sino la suya propia. El niño le enseñara a ver valor donde antes solo veía costo, a reconocer excelencia en sus formas más inesperadas. Era una lección que transformara su enfoque en los negocios,
sus relaciones personales y, fundamentalmente, su visión de mundo. Mientras caminaba de vuelta al centro de la fiesta, Ricardo hizo una anotación mental para discutir con la junta directiva de la fundación un nuevo proyecto: becas de estudio universitarias completas para los graduados del programa que desearan seguir carrera académica. Miguel sería el primer beneficiario, independientemente del camino que eligiera, ingeniería o medicina. Era lo mínimo que podía hacer para honrar la lección más valiosa que jamás recibiera: nunca juzgar un libro por la portada, especialmente cuando ese libro contiene conocimiento capaz de transformar vidas. El resto de la celebración transcurrió con la energía vibrante de conquistas compartidas y posibilidades futuras. Hubo presentaciones de los proyectos desarrollados por los participantes, demostraciones técnicas, y muchas historias intercambiadas entre personas que, de otra forma, tal vez nunca se hubieran encontrado. Al final de la noche, cuando la mayoría de los invitados ya se había marchado, Miguel se encontró nuevamente frente al Lamborghini que cambiara su vida. Miró el coche con una mezcla de nostalgia y gratitud. Ya no era solo un vehículo impresionante, sino un símbolo de cómo pequeños momentos pueden desencadenar grandes transformaciones. ¿Listo para ir, hijo?, preguntó Roberto, acercándose con Luisa. Miguel asintió, dando una última mirada al coche antes de unirse a los padres. En el camino a casa, mientras el coche de la familia recorría las calles nocturnas de Barcelona, Miguel observaba las luces de la ciudad pasar por la ventana. Pensaba en todos los jóvenes que habían encontrado su camino a través del programa, en todas las familias impactadas, en todas las puertas abiertas. Pensaba, también, en los que aún vendrían, aquellos que, como el años atrás, solo necesitaban que alguien oyera lo que tenían que decir. Su historia con el Lamborghini era solo un comienzo. El verdadero legado sería construido por las manos y mentes de cientos de jóvenes talentos que, ahora, tenían la oportunidad de mostrar al mundo lo que siempre supieron que podían ser. 2 años se pasaron desde la celebración del 5º aniversario del programa. Miguel, ahora con 17 años, estaba en la recta final del bachillerato y había tomado su decisión: seguiría medicina, con especialización en diagnóstico por imagen, un campo que combinaba su extraordinaria capacidad de interpretación visual con su deseo de ayudar personas directamente. La noticia fue recibida con entusiasmo por la familia y por Ricardo, que inmediatamente garantizó una beca integral para cualquier universidad que el joven eligiera. Miguel, fiel a su naturaleza, optó por permanecer en Barcelona, cerca de la familia y del proyecto que continuaba ocupando parte importante de su vida. En una tarde de sábado, mientras orientaba a un grupo de nuevos participantes del programa en un ejercicio de diagnóstico, Miguel recibió una visita inesperada. Un hombre en los 60 años, vistiendo ropas simples pero impecables, preguntó en la recepción por el joven que arregló el Lamborghini años atrás. El visitante fue conducido hasta el área de entrenamiento, donde Miguel concluía la sesión con los estudiantes. Al ver al hombre, no lo reconoció inmediatamente. ¿Miguel Silveira?, preguntó el visitante, extendiendo la mano. Mi nombre es Antonio Ferreira. No nos conocemos personalmente, pero tu historia cambió mi vida de una forma que ni imaginas. Intrigado, Miguel saludó al hombre y lo invitó a una conversación en un espacio más tranquilo. Sentados en una pequeña sala de reuniones, Antonio explicó el motivo de su visita. Soy profesor jubilado. Trabajé 40 años con educación básica en colegios públicos. Durante toda mi carrera, luché para que el sistema educacional reconociera diferentes formas de inteligencia, diferentes estilos de aprendizaje. Muchas veces, me sentí como una voz, clamando en el desierto. Miguel escuchaba atentamente, como siempre hacía. Hace 7 años, leí sobre ti en un reportaje, sobre cómo un niño que muchos considerarían apenas distraído o diferente poseía, en realidad, un talento extraordinario, sobre cómo ese talento solo floreció porque alguien, aunque fuera por accidente, prestó oídos a lo que tenías que decir. Antonio hizo una pausa, emocionado. Usé tu historia en charlas para profesores, la usé para convencer a directores a dar más oportunidades a alumnos difíciles.
La usé para mostrar a padres desesperados que sus hijos, diferentes, podrían tener futuros brillantes si encontraban el ambiente correcto. Miguel sintió un nudo en la garganta. Nunca había considerado que su historia pudiera tener alcance tan amplio, tocando vidas que él siquiera conocía. Lo que comenzó contigo y aquel coche, continuó Antonio, creó ondas que se extendieron mucho más allá de este instituto. Hay colegios en todo el país implementando programas inspirados en el modelo que crearon aquí. Hay profesores repensando sus métodos. Hay familias con esperanza renovada. No sabía eso, admitió Miguel, genuinamente sorprendido. Siempre vi el programa como algo local, enfocado en habilidades técnicas específicas. Antonio sonrió. Las mejores ideas siempre trascienden sus intenciones originales. Lo que descubrieron aquí no es solo un método para entrenar jóvenes talentos técnicos, es una filosofía educacional que reconoce y celebra la neurodiversidad, que entiende que mentes diferentes procesan informaciones de formas diferentes, y que eso es una fuerza, no una debilidad. La conversación continuó por más de una hora. Antonio compartió historias de alumnos que habían encontrado su camino gracias al nuevo enfoque, jóvenes que, como Miguel años antes, poseían talentos extraordinarios que permanecían invisibles en el sistema educacional tradicional. Al final del encuentro, el profesor jubilado entregó a Miguel un sobre. Es una invitación. Estamos organizando un Congreso Nacional sobre Neurodiversidad y Educación Inclusiva. Nos gustaría que fueras uno de los conferenciantes principales. Tu historia es el punto de partida perfecto para la discusión que queremos promover. Miguel aceptó el sobre, consciente del simbolismo de aquel momento. El chico que una vez fuera silenciado por un adulto impaciente ahora era invitado a usar su voz para inspirar educadores en todo el país. No soy especialista en educación, advirtió, siempre honesto sobre sus limitaciones. No necesitamos otro especialista, respondió Antonio con una sonrisa. Necesitamos alguien que vivió la experiencia y puede compartirla de forma auténtica, alguien que puede mostrar a los educadores cómo se ve el mundo visto por ojos diferentes. Después de la partida de Antonio, Miguel buscó a Ricardo para compartir la invitación y discutir la posibilidad de expandir el programa para incluir entrenamiento específico para educadores. El empresario, siempre atento a oportunidades de impacto positivo, inmediatamente aprobó la idea. Es el próximo paso lógico, concordó Ricardo. No basta identificar y nutrir talentos excepcionales cuando los encontramos. Necesitamos transformar el sistema para que esos talentos sean reconocidos desde el inicio. En las semanas siguientes, Miguel trabajó con un equipo multidisciplinario, incluyendo psicólogos educacionales, pedagogos y especialistas en neurociencia para desarrollar un módulo de entrenamiento destinado a profesores de la red pública. El objetivo era compartir las lecciones aprendidas en el programa y proporcionar herramientas prácticas para identificar y apoyar alumnos con perfiles cognitivos diversos. En paralelo, se preparaba para el Congreso y para la selectividad que se aproximaba. Eran muchas responsabilidades para un joven de 17 años, pero Miguel había aprendido a equilibrar múltiples proyectos sin perder su centro. La clave, como explicó cierta vez a Julio, era aplicar el mismo método que usaba para diagnosticar máquinas, identificar prioridades, establecer conexiones entre diferentes áreas, y siempre mantener la visión del sistema completo, no solo de las partes aisladas. La vida no es tan diferente de un motor complejo, filosofó. Todas las partes necesitan trabajar en armonía para que el conjunto funcione bien. El Congreso Nacional sobre Neurodiversidad y Educación Inclusiva aconteció en Madrid, reuniendo más de 2.000 educadores de todo el país. Miguel, a pesar de la inexperiencia con grandes plateas, condujo su presentación con la misma claridad y honestidad que lo caracterizaban en todas las situaciones. No usó jerga técnica ni términos rebuscados. Simplemente contó su historia, desde la infancia observando motores hasta el presente, a las puertas de la Facultad de Medicina, y cómo el reconocimiento de su modo único de procesar informaciones transformara no solo su vida, sino la de cientos de otros jóvenes. Lo que aprendí en todos estos años, concluyó, mirando a la platea atenta, es que no existe una única forma correcta de aprender.
de comprender el mundo. Existen infinitas formas, cada una con sus fuerzas y desafíos. El verdadero desperdicio está en tratar de forzar a todas las mentes a funcionar de la misma manera. El impacto de su charla fue inmediato y poderoso. Educadores formaron colas para conversar con él después de la presentación, compartiendo historias de alumnos que podrían beneficiarse del enfoque que describiera. Representantes de consejerías de educación propusieron asociaciones para implementar versiones adaptadas del programa en colegios públicos. Investigadores universitarios expresaron interés en documentar y estudiar la metodología desarrollada. Para Miguel, fue una revelación percibir cuántas personas se identificaban con su experiencia, sea personalmente o a través de los alumnos con quienes trabajaban. Lo que comenzara como una solución para un problema específico, se había transformado en un movimiento mucho mayor. En la noche después de su presentación, sentado en el cuarto de hotel, Miguel recibió un mensaje de Ricardo con un enlace para un reportaje en un gran periódico nacional. El título decía, "De niño silenciado a revolucionario de la educación, como Miguel Silveira, está transformando la forma como vemos la inteligencia". Leyendo la materia, Miguel sintió una mezcla de orgullo y humildad. Orgullo por el impacto positivo que su historia estaba generando, humildad por saber que era solo una pequeña parte de algo mucho mayor que él. Al final del reportaje, había una cita de Ricardo que capturaba perfectamente la esencia de la jornada. El verdadero genio de Miguel no está solo en su capacidad técnica excepcional, sino en recordarnos que la excelencia asume muchas formas y aparece en los lugares más inesperados. Todo lo que necesitamos hacer es aprender a escuchar. En la mañana siguiente, antes de retornar a Barcelona, Miguel recibió una llamada de su madre. Luisa raramente llamaba durante el día, prefiriendo mensajes de texto debido a la rutina intensa en el hospital. Su voz sonaba emocionada. "Hijo, no vas a creer. El hospital acaba de aprobar un proyecto piloto basado en tu método de diagnóstico. Vamos a adaptar el enfoque para entrenamiento de residentes en medicina diagnóstica". La noticia sorprendió a Miguel. Aunque había conversado informalmente con la madre sobre las posibles aplicaciones del método en medicina, no esperaba que la idea ganara tracción tan rápidamente. "¿Cómo pasó eso?", preguntó, genuinamente curioso. "El director clínico leyó el reportaje sobre ti en el periódico", explicó Luisa. "Me llamó esta mañana y dijo que había estado siguiendo tu trayectoria desde hace años. Aparentemente, su hijo participó del programa el año pasado y tuvo una transformación increíble. Quiere implementar algo semejante para residentes que están aprendiendo a oír pacientes e interpretar síntomas". Miguel sonrió, maravillado con cómo las conexiones se formaban de maneras inesperadas, como un pequeño acto podía generar consecuencias que se extendían mucho más allá del momento inicial. Al retornar a Barcelona, fue recibido en el aeropuerto por sus padres y por Julio. En el camino a casa, compartió las experiencias del Congreso y discutió los próximos pasos para el programa educacional que estaban desarrollando. "Es increíble cómo todo comenzó con un coche roto", comentó Julio, que ahora, a los 15 años, era uno de los instructores junior más talentosos del programa. "Imagina si aquella manguera nunca se hubiera agrietado". La observación provocó un momento de reflexión silenciosa en el coche. Todos allí comprendían cómo pequeños eventos podían cambiar completamente el curso de vidas enteras. "Creo que habría pasado de otra manera", respondió Miguel finalmente. "Tal vez no con un Lamborghini, tal vez no tan dramáticamente, pero de alguna forma, porque lo importante no fue el coche, ni siquiera el diagnóstico en sí. Fue el momento en que personas diferentes decidieron realmente escucharse". Roberto, conduciendo, miró brevemente al hijo por el retrovisor, con aquel orgullo silencioso que no necesitaba palabras. Luisa apretó la mano de Miguel, comunicando amor y apoyo incondicional. Aquella noche, antes de dormir, Miguel abrió un cajón de su escritorio y retiró un cuaderno viejo y desgastado, el mismo que usaba en aquel día en el taller, 7 años atrás. Las páginas estaban llenas con diagramas dibujados a mano, anotaciones técnicas escritas con letra infantil, observaciones sobre sonidos y comportamientos de motores. Hojeó hasta encontrar la anotación de aquel día,
posible entrada falsa de aire respiradero o PCV, sonrió para sí mismo, recordando al niño que era, curioso, observador, silencioso pero atento a todo. Aquel niño aún vivía dentro de él, aún observaba el mundo con los mismos ojos atentos, aún encontraba patrones donde otros veían solo caos. La diferencia es que ahora su voz era oída, su talento reconocido, su potencial cultivado, y más importante, ahora él ayudaba a garantizar que otras voces también fueran oídas, que otros talentos fueran reconocidos, que otros potenciales fueran cultivados. Cerrando el cuaderno, Miguel reflexionó sobre la jornada extraordinaria que lo trajera hasta allí y sobre el camino que aún tenía por delante. En pocos meses, estaría en la Facultad de Medicina, iniciando un nuevo capítulo, pero cargando consigo las lecciones aprendidas en el taller, en el instituto, y en todos los lugares donde su historia había creado nuevas posibilidades. Lo último que vio antes de dormir fue el estetoscopio mecánico que Ricardo le diera años atrás, colgado cuidadosamente en la pared al lado de un estetoscopio médico, regalo anticipado de su madre para la facultad. Los dos instrumentos, lado a lado, simbolizaban perfectamente la integración de mundos que definía su vida, la precisión mecánica y la compasión humana, la lógica de los sistemas y la imprevisibilidad de las personas, el susurro de las máquinas y las historias de los corazones. En un mundo que valoriza a quien habla alto, tal vez nuestra mayor riqueza esté en quien sabe escuchar, las máquinas, las personas, y los susurros de aquellos talentos que aún esperan ser descubiertos, pues son esas voces silenciosas las que, cuando finalmente son oídas, pueden transformar no solo un taller, sino sistemas enteros, creando ondas de posibilidad que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Si esta historia te emocionó, dale me gusta y compártela con alguien especial, y comenta aquí abajo desde donde nos estás viendo. Siempre es increíble ver hasta dónde llegan nuestras historias.